Este de aquí es el iMac con M4 y creo, y te lo voy a argumentar, que para mí es el mejor equipo en línea general para empezar dentro del universo de Apple si estás pensando en un ordenador. Y sí, si es tu primer dispositivo de Apple y no has tenido antes una experiencia con Apple, una de las cosas que más vas a disfrutar es, sin lugar a dudas, del desempaquetado de este o de cualquier equipo, pero en concreto de este iMac M4. Y bien, vamos a empezar por lo que sin duda marca un antes y un después en este tipo de productos, y eso es el diseño, porque efectivamente, como puedes ver y como te puedes imaginar, se trata de un equipo que es un todo en uno, es decir, tenemos todo integrado en esta super pantalla. De hecho, si hablamos un poco de los accesorios y los puertos con los que viene este iMac, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, a nivel de accesorios, tenemos por un lado el ratón, que es ahora con carga mediante puerto USB-C. Eso sí, ten en cuenta que para cargarlo vas a tener que cargarlo por la parte de debajo, es decir, no vas a poder usar el ratón mientras lo estás cargando. También te digo, no es un problema porque la batería de este tipo de accesorios es prácticamente infinita. Y luego, por otro lado, tienes el teclado, el Magic Keyboard. Te tengo que decir que es uno de los teclados por excelencia que mejor funciona de todos los que he podido probar a lo largo del tiempo. Es cierto que este modelo en concreto no tiene Touch ID, pero tienes que saber que sí que existe, y de hecho lo puedes comprar en la configuración, que dependiendo del iMac que selecciones, luego te hablaré de estas cosas, vas a tener el teclado, como es este caso, con la tecla de bloqueo, o por contra tendrías un teclado cuya tecla de bloqueo tendría también el Touch ID, es decir, huella dactilar. Este teclado también se carga mediante puerto USB-C y por tanto también tiene batería, y una batería muy pero que muy duradera. He de decirte que como accesorios no solamente son muy funcionales y bueno, van bastante pero que bastante bien, yo que ya los he probado anteriormente, sino que también, por qué no decirlo, son estéticamente increíbles y creo que quedan súper bien allá donde tengas este iMac. Y bien, a nivel de puertos hay algo llamativo, y es que puedes estar viendo que este iMac tiene dos puertos USB-C Thunderbolt 4. Y es cierto, pero te vuelvo a decir que dependiendo cómo configures tu iMac vendrá, como es en este caso, con dos puertos USB-C, o vendrá por contra con 4 puertos USB Thunderbolt. Y sí, en ambos casos se trata de un iMac que viene siempre con el cable de jack para poder conectar auriculares, altavoces o cualquier sistema de audio adicional que quieras tener, y también obviamente viene con un botón en la parte trasera para encender y apagar el iMac, cosa que pues nuevamente, salvo que lo quites de la corriente, no es algo que vayas a utilizar con relativa frecuencia. Y oye, un dato que no te he dicho con respecto a los accesorios es que en caso del teclado, por 30 € más podrías configurarlo con la parte numérica, es decir, si es el mismo teclado con parte numérica. Pero bueno, pongamos en marcha este iMac de 24 pulgadas para que veáis qué tan bien se ve y qué tan funcional es. Y antes de seguir, déjame que os hable del sponsor de este vídeo, que es Setup, y que además tiene un súper regalo para todos vosotros. Mirad, al final Setup es una suite de aplicaciones que te permite tener cientos de aplicaciones súper funcionales y súper útiles directamente instaladas en tu Mac. Tienes aplicaciones increíbles como por ejemplo las que yo más utilizo y las que siempre instalo cuando pongo de cero un iMac, un MacBook, un MacBook Air, un MacBook Mini, sea el que sea el ordenador de Apple que ponga en marcha, las instalo. Por un lado tenemos aplicaciones como Paste, que te permite ir copiando un montón de archivos en el portapapeles para poder pegarlos luego a tu antojo. Imagina tener que pegar un montón de frases en un texto.
pues no necesitas ir copiando y pegando una a una, sino que directamente las vas copiando todas por separado y automáticamente luego las puedes pegar a tu antojo con el comando de la aplicación, que en este caso es coma mayúscula V. Me parece que es fascinante, tan increíble como la aplicación de Permute, y que es básica para cualquier usuario nuevo en Apple porque te permite, bueno, pues digamos, convertir cualquier tipo de archivo, foto, vídeo, audio, lo que sea, a otros formatos. Imagina tener una foto en Wave y tú la quieres en JPG. Arrastras la foto directamente a Permute y automáticamente la conviertes en el formato que quieras. JPG, entre otros. Lo mismo con un vídeo MP4, un audio, lo que necesites. Sin ningún tipo de problema lo puedes transformar a otros formatos. Y luego tiene aplicaciones incluso de inteligencia artificial como Super Whisper que te permite dictar una increíble cualquier cosa a tu Mac. Y esto es algo súper práctico para los que, por ejemplo, como es mi caso, creamos guiones, escaletas y resúmenes de vídeos, etcétera. Como veis, son aplicaciones que yo incluso antes de ser youtuber o ser creador de contenido ya utilizaba. Pues bien, lo que han hecho mis amigos de Setup es traeros dos regalos. Por un lado, vamos a sortear entre los comentarios, abajo tenéis explicado cómo se participa, 10 suscripciones anuales para que podáis disfrutar de todas estas aplicaciones 100% gratis durante todo un año. Y ojo, porque también tenéis un enlace para todos aquellos que queráis probar alguna de estas aplicaciones, las podáis probar todas en su conjunto 100% gratis durante 30 días con el enlace de la descripción. Así que, una vez más, muchas gracias Setup por patrocinar y por sponsorizar este trocito de vídeo. Vale, y efectivamente, si este todo en uno tiene algo que destaca y que es el eje o el ecuador de lo que compone este ordenador, es su pantalla. Una pantalla que se ve de escándalo gracias a que tiene, por un lado, 24 pulgadas y tiene también, por un lado, una resolución 4,5K Retina. Es francamente espectacular cómo se ve con esos 218 píxeles por pulgada de densidad. Eso sí, en unos nits de 500 nits, que podéis pensar, oye, 500 nits no es mucho para un ordenador, pero efectivamente se trata de un sobremesa, por tanto, para tenerlo por casa, con 500 nits es más que suficiente, más aún teniendo en cuenta que puedes configurar este iMac también con pantalla nanotexturizada para impedir que tengas reflejos en la pantalla. Una pantalla que, aparte de verse muy bien, integra también una cámara frontal, que es la que se puede utilizar para videollamadas, fotos, vídeos, lo que necesites. Esta cámara, que tiene 12 megapíxeles, graba en resolución Full HD y tiene algo muy importante, al menos bajo mi punto de vista, para las videollamadas y las reuniones, y es que tiene encuadre centrado, lo cual quiere decir que te puedes mover a lo largo del plano y te va a hacer siempre un pequeño zoom para mantenerte digitalmente siempre en el centro del plano. Esto es súper útil, por ejemplo, si trabajas de vez en cuando de pie y tienes una reunión, pues que si te mueves un poquito del sitio, siempre estés bien encuadrado. Por cierto, esta pantalla, que puedes ver que es todo pantalla, en la parte frontal tiene también una pequeña barbilla. Es lo que le da señal de identidad, siendo del color que tienes en este iMac, y es también donde puede albergar este equipo toda la parte de altavoces y chip. Todos los componentes internos están en esta parte principalmente de la barbilla. Y por cierto, la pantalla tiene un pequeño marco blanco que genera ocasionalmente bastante hate, y yo te debo decir que a mí el que tenga el borde blanco me gusta en lugar de negro, porque hace que sinceramente me sea más cómodo, más armónico visualmente ver el borde. Ya puestos a tener un borde, a mí me gusta más que sea blanco. Y sí, efectivamente, este iMac incorpora también altavoces y micrófonos, no puede ser de otra forma. De hecho, en cuanto a altavoces que están en la parte inferior, incorpora un total de 6 altavoces, que ofrecen al final un sonido en estéreo y que tienen la capacidad de audio espacial. A nivel de micrófonos, tiene 3 micrófonos, que hace que no vayas a tener ningún problema a la hora de grabar, incluso audio más o menos profesional, porque tienen calidad de estudio, y un audio que te va a permitir tener, por ejemplo, videollamadas sin ningún problema y con una calidez y una nitidez bastante óptima en cuanto a esos micrófonos. Vale, y la joya de la corona es sin duda el M4, un chip increíblemente potente que esta vez, en este caso, no podemos configurar en su versión M4 Pro, pero sí que vais a poder jugar con los núcleos de CPU, de GPU y la memoria RAM. Podéis llegar a tener un máximo de 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU para los gráficos y un máximo de 32 GB de memoria RAM.
muy importante para las tareas más pesadas. Por tanto, vas a poder hacer cualquier cosa sin problema. Es más, yo este ordenador, que es el de partida, el básico, el más estándar de todos, me ha podido servir perfectamente para editar fotografía, editar algún vídeo, hacer tareas domésticas, navegar por internet, gestionar documentos en Excel, facturas en Word, PDFs. En definitiva, puedes hacer prácticamente lo que un usuario genérico podría hacer. Y sí, los que os estéis pensando, sí, oye, ¿esto serviría para jugar? Pues efectivamente también. Eso sí, a nivel de juegos, agradecerías si configuras al final la opción de 10 núcleos de GPU y le subes la memoria RAM a 32 GB para poder tener una experiencia más fluida en cuanto a los juegos. Pero no obstante, incluso con el de partida, vas a poder jugar con relativa normalidad. Por tanto, conclusión, ¿por qué yo creo que es el mejor ordenador o el mejor equipo de Apple para iniciarte en el mundo Apple? Bien, obviamente aquí tienes que dejar fuera de la ecuación a cualquier persona que lo que necesite es portabilidad. Obviamente, si necesitas portabilidad, este no es tu equipo. Pero si no necesitas portabilidad, me parece que es un equipo óptimo. ¿Por qué? Porque principalmente tiene la potencia que ofrece el chip más reciente de Apple. Un chip absolutamente capaz de hacer prácticamente lo que quieras, salvo que lo hagas sostenidamente en el tiempo, tareas súper pesadas. Pero ese chip M4 es capaz de mover prácticamente todo. Lo puedes configurar subiendo la memoria de almacenamiento para no tener que necesitar conectar discos SSD, pero como así obviamente, gracias a los puertos USB-C Thunderbolt que tiene, puedes conectarlo y tener una gran transferencia de datos en cuanto a velocidad. También tienes que tener en cuenta que al final es un equipo que viene, por un lado, con ratón y con teclado, por otro lado, con la pantalla incorporada, y esto ya es un gasto muy importante si no comprases por separado. Es decir, si imagínate que compras un Mac Mini y una pantalla, dependiendo de la pantalla, en calidades similares a esta pantalla estaríamos hablando de un desembolso importante. Por tanto, tienes, como te digo, ratón y teclado, pantalla, pero es que también tienes un sistema completo de altavoces, micrófonos y cámara, algo muy importante porque hoy en día todos hacemos multitud de videollamadas. Sí, me podrías decir, oye, me puedo comprar un Mac Mini y tener conectado mi iPhone para poder utilizar mi iPhone como cámara de las videollamadas. Sí, pero si estamos pensando en que estás iniciándote en el mundo Apple, puede que no tengas nada más de Apple y que sea tu primer dispositivo. Sin duda, tener esa cámara te va a aliviar en muchas ocasiones de necesitar un accesorio extra como una webcam. Y luego, ¿por qué no decirlo? Aunque obviamente este equipo es el de partida, que tiene solamente 2 puertos USB-C, que no tiene el adaptador de internet de 1 GB de velocidad en su cable y que tampoco tiene el Touch ID en el teclado, tiene un precio que parte de 1.519 €, lo que hace que, bajo mi humilde opinión, teniendo en cuenta todo lo que os acabo de decir que ya está incluido en este iMac, hace que tenga un precio de entrada verdaderamente accesible para la inmensa mayoría de usuarios. Y eso es todo, amigos. Esa es mi opinión acerca del iMac M4 y el por qué creo que es el gran aliado para ser tu primer equipo de Apple en cuanto a un ordenador, en cuanto a un Mac. Espero que te haya gustado y si es así, haz un favor, dale a suscribirte, que es totalmente gratis, y te voy a dejar por aquí un vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, así como este por aquí, que habla más en detalle de alguna de las aplicaciones que ya te he mencionado. Échale un vistazo. Chao, chao.